Asamblea Nacional vamos a escuchar a la ponente, es decir, quien presentará qué es lo que se plantea dentro de esta propuesta. Se trata de la asambleísta Lucía Plasencia, quien también es la proponente de la iniciativa. Matailo, que ha participado en la Comisión General. Iniciamos el debate de una norma de gran importancia que nace como consecuencia de una realidad que se vive en nuestras fronteras. Esto es el ingreso de alimentos procedentes de otros países y que son incautados o aprehendidos por la SENAI. Señora Presidenta, colegas asambleístas, quiero aprovechar también este espacio para expresar mis condolencias a las familias ecuatorianas víctimas del trágico terremoto que ha dejado pérdidas humanas y materiales en cada hogar. Para ellos mi solidaridad. Colegas asambleístas, la ciudadanía ya no debe depender solamente de acuerdos ministeriales para la adjudicación gratuita de alimentos, sino que el Código Orgánico de la Producción y el Reglamento de Facilitación Aduanera, junto a la expedición de la Ley de Sanidad Agropecuaria, el estatus fitosanitario del Ecuador debe ser una triada a favor de la gente más vulnerable de nuestro país. En tal virtud, señora Presidenta, solicito que por medio de Secretaría se permita proyectar la presentación de la propuesta de presente proyecto de ley. Proceda, señor secretario. Con su autorización procedemos a la proyección del material remitido por la asambleísta Plasencia. Muchas gracias. Esta presentación sobre el informe para segundo debate, que con mucho cuidado y acogiendo las observaciones efectuadas por las instituciones estatales, en especial de agrocalidad, pretende alcanzar el objeto y espíritu de esta propuesta a través de la adjudicación gratuita de alimentos incautados y destinar a las familias ecuatorianas que más lo necesitan. La siguiente diapositiva, por favor. Debo insistir en lo que ya mencioné en el primer debate que está de este proyecto de ley, que nace desde el territorio como consecuencia de un proceso de fiscalización realizada en las bodegas de aduanas ubicadas en el cantón Catamayo, en la provincia de Loja, donde justamente con mi equipo técnico constatamos cientos de miles de quintales de arroz, maíz, cebolla, manzanas y otros productos alimenticios que eran destruidos a diario, son destruidos a diario, como lo demuestro en la presentación en este momento. Además, que estos productos son almacenados en condiciones no óptimas y que por lo tanto todo lo que ingresa a las bodegas de esta institución, de la SENAE, llegan a estropearse. La siguiente diapositiva. Aquí quiero agradecer y destacar que para la elaboración de este informe en debate se contaron con diferentes comparecencias, entre ellos Agrocalidad, Innova Agro, Federación de Floricultores del Norte de Ecuador, Universidad Técnica Particular de Loja, FIAN Ecuador y expertos agropecuarios. La siguiente diapositiva. Se contó con 4 mesas técnicas y con la participación de las siguientes entidades: Agrocalidad, Ministerio de Agricultura y Ganadería, SENAE, MIES, Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y, por supuesto, los protagonistas, la sociedad civil. Siguiente diapositiva. A lo anterior se suma FAO, FIAN Ecuador, Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Secretaría Técnica Ecuador, Crece, Sin Nutrición Infantil. La siguiente diapositiva. En concreto, este proyecto de ley reforma 3 normativas. La Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, que concentra la mayor parte de reformas, pero no solo se centra en el objeto y espíritu original de la propuesta, sino también en las observaciones efectuadas por Agrocalidad que han sido acogidas en el presente informe. Además, se modifica también el Código Orgánico de la Producción, Comercio y Exterior e Inversiones, modificando uno de sus artículos que más adelante voy a explicar. Y se incorpora también las disposiciones generales y transitorias.
Finalmente, se reforma el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, el mismo que reforma un solo artículo. La siguiente diapositiva. Colegas asambleístas, comentarles que este proyecto o esta propuesta tiene o está estructurado con 16 artículos, una disposición transitoria y 4 disposiciones reformatorias. La siguiente diapositiva, por favor. El objeto de esta iniciativa se centra en evitar la destrucción de alimentos perecibles y no perecibles que han sido incautados por la aduana, especialmente en las zonas de frontera, y que sin afectar el estatus fitosanitario, zoosanitario o inocuidad con el que cuenta actualmente el territorio ecuatoriano puedan destinarse a su adjudicación. La siguiente diapositiva. Ahora bien, vamos a revisar las principales reformas que se realizan a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria con las debidas observaciones realizadas por Agrocalidad y que han sido acogidas por la Comisión de Soberanía Alimentaria. Se ha modificado el artículo 1 de la LORSA, la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, que trata sobre el objeto que, adicional a evitar el ingreso de plagas y enfermedades, también se evite el ingreso de alimentos en estado primario sin garantías de inocuidad. Lo anterior va relacionado con la inclusión del principio de inocuidad. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando con las reformas a la LORSA de Agrocalidad, recibimos observaciones donde se solicita la modificación de algunas competencias del ente rector del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por lo que también se ha podido realizar modificaciones tanto al artículo 6 como al artículo 7 para otorgar competencias en materia de inocuidad y principios estándares para la aplicación de buenas prácticas agropecuarias, PBA. De igual forma, dentro de las competencias se incorpora el garantizar el estatus fitosanitario, esto porque actualmente la norma contempla el término calidad y lo correcto técnicamente es el término estatus. En conjunto con Agrocalidad se han realizado algunas modificaciones para mejorar la normativa en el tema de las competencias del ente rector entre las señaladas anteriormente. La siguiente diapositiva, por favor. También se han modificado competencias de la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario, entre ellas modificaciones al artículo 13 de la LORSA, en donde ahora esta agencia debe dictar regulaciones técnicas en materia de inocuidad de alimentos, además de hacerlo en materia fitosanitaria y también diseñar y promover normas relacionadas con buenas prácticas agropecuarias. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, en relación con las facultades de los inspectores, aquí se modifica el artículo 16 de la LORSA y es importante mencionar que además de ser inspectores fitosanitarios, una vez que se apruebe esta ley, van a ser también los inspectores de inocuidad. También se hacen modificaciones a los artículos 19 y 20 relacionados con el registro de aquellas personas naturales que se dedican a la producción, comercialización, importación o exportación de varios rubros y con respecto a los laboratorios oficiales ya acreditados. La siguiente diapositiva. Colegas asambleístas, aquí llegamos al punto que representa el espíritu del proyecto de ley relacionado con la adjudicación de aquellos alimentos y productos que son incautados y aprehendidos por la SENAR. En este sentido, se incorporan 3 nuevos artículos que a continuación, el artículo 14 de la LORSA, el primero de ellos se relaciona con el manual de manejo de control fito y zoosanitario, el mismo que contendrá los parámetros de manejo de control y evaluación de los niveles de riesgo fito y zoosanitario, en donde conste de manera detallada los productos aptos para la adjudicación gratuita. El segundo artículo se refiere a la manufactura de los productos, donde previo
control y evaluación de los niveles de riesgo de los productos aprendidos e incautados determinarán el mecanismo para las organizaciones debidamente registradas manufacturen los productos garantizando su inocuidad y los procedimientos para la entrega en adjudicación gratuita. El tercer artículo refiere, en cambio, a los niveles de riesgo en donde el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá indicar los productos no sujetos a la adjudicación gratuita por su alto grado de complejidad para determinar su inocuidad o que presenten factores de transmisión de patógenos que afecten la producción interna. La siguiente diapositiva. En cuanto a la protección fitosanitaria, específicamente se incorpora un segundo inciso en el artículo 21 de la LORSA que otorga la facultad a las entidades de seguridad ciudadana y orden público de la SENAE que incauten o aprendan alimentos y productos vegetales, siempre y cuando estos representen riesgo fitosanitario o incumplimiento de los límites máximos de residuos o en estado primario sin garantías de inocuidad y atendiendo a un principio de coordinación interinstitucional a fin de cumplir las normas que garanticen su inocuidad. También se ha sustituido el literal C del artículo 22 respecto de las medidas fitosanitarias. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. En cuanto a las reformas que se ha efectuado, el Código Orgánico de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones, en lo principal, aquí se está modificando el artículo 104, dado que se está incorporando el principio de coordinación interinstitucional. Aquí se incorpora una disposición general para poder establecer la obligatoriedad por parte de la SENAE de publicar en la página web institucional trimestralmente las mercaderías aprendidas e incautadas que han sido adjudicadas gratuitamente. Por último, se agregan dos disposiciones transitorias. La siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, se hace una reforma al Código Orgánico de las Entidades de Seguridad, Ciudadanía y Orden Público, en donde se modifican los numerales 4 y 5 del artículo 259. El objeto de estas modificaciones es para que el Cuerpo de Vigilancia Aduanera elabore el respectivo registro detallado de las mercaderías entregadas a la SENAE. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay que reconocer un dato importante, que son alrededor de 1.5 millones de dólares que se podrían destinar a las familias más vulnerables de nuestro país con esta reforma y a cada una de las fronteras, a los niños con desnutrición infantil, anemia, a las madres y padres y jóvenes y ancianos que viven en zonas rurales y que con su bandera roja, acordémonos, cuando en tiempo de pandemia con su banderita roja ponían a manera de auxilio para que puedan llegar con alimentos a sus hogares. Estos fueron atendidos en su momento. La siguiente diapositiva. Queridos colegas legisladores, esta reforma no nace de la noche a la mañana, sino que ha llevado un proceso de fiscalización detrás. Ha sido un camino que hemos podido nosotros recabar información y atender también las diferentes demandas ciudadanas y que los cambios normativos, si son necesarios para que esto no se vuelva de una forma negligente a cometer torpezas o como una práctica común destruir todo a su paso por falta de una claridad en la normativa. Yo lo había comentado a un inicio que esto se venía dando mediante acuerdos ministeriales y al conocer esto, que cada vez que alguna autoridad pues se acuerde que hay estos productos y que pueda ser donado, se lo planteaba como un acuerdo ministerial, cosa que hoy estamos planteando que sea permanente, que se norme esta adjudicación de alimentos. Estamos conscientes de que esta reforma no va a solucionar un problema de fondo que tiene que ver con la falta de oportunidades, con brechas de desigualdad por falta de inversión social o la pobreza, pero lo que sí estoy segura
que estas reformas aportarán con un granito de arena para las familias que hoy necesitan de apoyo. Señor presidente, para concluir mi intervención solicito que a través de Secretaría se reproduzca un video, si fuera tan amable, Secretaría. Con su autorización, procedemos con la reproducción del video remitido por la asambleísta Plasencia. Proceda, señor secretario. El Estado cumpla con su obligación y el objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos y nacionalidades la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados en forma permanente dentro de un marco constitucional, a fin de evitar el desperdicio de alimentos y que con ello ayudar a una adecuada soberanía alimentaria. Donde he logrado evidenciar que en años anteriores algunas instituciones públicas donaban ciertos alimentos a las organizaciones sociales de los sectores vulnerables, como eran los asilos de ancianos, eran las casas de acogida, donde las casas de los centros de rehabilitación de libertad, entre otros, donde como coordinadora de los adultos mayores hemos sido beneficiados recibiendo estos alimentos que eran entregados por las instituciones públicas como es el MIES. Yo considero que esta iniciativa de propuesta de ley reformatoria es muy importante y valedera, provechosa para las personas de escasos recursos económicos, porque se está apoyando a dar un alimento oportuno y solucionando parte de la desnutrición que está afectando a las niñas y los niños y adultos mayores en nuestro país. Y de esta manera evitamos que las mercaderías y productos no se pierdan o no se desperdicien. Esta iniciativa apoya la erradicación del hambre para una consecución de un buen vivir. Conocedora de que esos productos incautados sirven mucho a los ciudadanos, se debe apoyar a que este proyecto de ley reformatoria se haga una realidad. Gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, si bien es cierto, esta normativa no va a resolver el problema de fondo, pero sí va a ayudar en algo. Las familias ecuatorianas necesitan de nuestro apoyo, así que, colegas asambleístas, hoy está en debate esta propuesta. Como lo dije a un inicio, ha sido un proceso, un camino de fiscalización que hoy le hemos traído al Pleno de la Asamblea Nacional para que nadie se quede sin un alimento en sus mesas. Tenemos que seguir caminando juntos para que nadie se quede atrás. Gracias, señor presidente.